Durante años, fue intocable, el narco de narcos. Pero cuando el juez lo sentenció a muerte, Caro Quintero no se hizo el duro. Se derrumbó, se volvió hacia su familia y se despidió de una manera que nadie esperaba. Desde la caída de su imperio hasta la mirada final en la corte, hoy veremos cómo el temido jefe del cártel enfrentó el instante en que todo se derrumbó para siempre. Número 2. La caída del narco de los narcos. No se suponía que llorara. Los jefes de los cárteles no lloran, al menos no en público. Pero cuando Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia, compareció ante el juez para escuchar su destino final, la máscara se le cayó por completo. El hombre alguna vez llamado el narco de narcos, el padrino del narcotráfico mexicano, miró a su familia a los ojos por lo que podría ser la última vez. Y en un momento tan crudo, tan impactante, que casi parecía irreal, susurró palabras que estremecieron la sala hasta los cimientos. Sentencia de muerte de un capo, un hombre que se creyó intocable durante décadas. El imperio que construyó con sangre y cocaína no se derrumbó con su caída. En cambio, se adaptó, evolucionó y se transformó en algo aún más siniestro de lo que nadie podría haber imaginado. Rafael Caro Quintero, nacido el 24 de octubre de 1952 en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, México, no era un narcotraficante cualquiera. Fue uno de los artífices del narcotráfico moderno, un pionero que cofundó el ahora extinto Cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970 junto a figuras como Miguel Ángel, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. No se trataba solo de traficar drogas, sino de sentar las bases de una industria criminal que perduraría generaciones. Un imperio construido sobre el cultivo y tráfico de cantidades masivas de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos. El camino hacia este momento de devastadora vulnerabilidad comenzó décadas atrás. Criado en la pobreza en Sinaloa, una región conocida por la producción de drogas, el joven Quintero había comenzado desde abajo. De adolescente, comenzó a cultivar marihuana en el rancho de su hermano, expandiendo rápidamente sus operaciones, pero la ambición lo impulsó a ir más allá del simple cultivo. Trabajó con narcotraficantes pioneros como Pedro Avilés Pérez y Ernesto Fonseca Carrillo antes de fundar el Cártel de Guadalajara, que se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas de México, controlando gran parte del flujo de drogas hacia Estados Unidos. Lo que hacía a Quintero particularmente peligroso no era solo su perspicacia para los negocios, sino también su visión. Sus operaciones incluían plantaciones masivas de marihuana, como el infame rancho El Búfalo en Chihuahua, que abarcaba miles de hectáreas y empleaba a cientos de trabajadores. No se trataba de tráfico callejero, sino de fabricación de drogas a escala industrial que serviría de modelo para todos los cárteles posteriores, pero el poder basado en la violencia inevitablemente conlleva consecuencias violentas. El momento que definiría el legado de Quintero, y que finalmente lo llevaría a su caída, llegó en 1985, cuando su imperio chocó con las fuerzas del orden estadounidenses de la forma más brutal posible. El crimen más infame de Caro Quintero fue su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y su piloto mexicano, Alfredo Zavala Avalar. El asesinato no fue casual, sino una venganza calculada. Este acto fue en represalia por una redada de la DEA en El Búfalo, que destruyó más de 10.000 toneladas de marihuana valuadas en miles de millones de dólares. Imaginen la rabia, la sensación de traición que debió sentir Quintero al ver cómo la obra de su vida, miles de hectáreas de cannabis cuidadosamente cultivado, se convertían en humo por la persecución incesante de un agente encubierto. Pero lo que sucedió después traspasó todos los límites que separaban la delincuencia del terrorismo. Esto llevó al gobierno mexicano a confiscar uno de sus mayores ranchos productores de droga, y él fue asesinado en represalia. Camarena y Zavala fueron secuestrados el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, torturados durante días. Se recuperaron grabaciones de audio posteriormente, y sus cuerpos fueron encontrados un mes después en Michoacán. La brutalidad no se trataba solo de eliminar una amenaza, sino de enviar un mensaje a cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad del cártel. Pero la sed de sangre de Quintero no se detuvo allí. Caro Quintero también está acusado de ordenar los asesinatos del escritor estadounidense John Clay Walker y del estudiante de odontología Albert Radulat en enero de 1985, confundiéndolos con agentes encubiertos. Sus cuerpos fueron encontrados 6 meses después. Estos asesinatos no fueron simples crímenes, sino actos de guerra contra el gobierno de Estados Unidos. Estos asesinatos tensaron las relaciones entre Estados Unidos y México y generaron una intensa presión estadounidense para su arresto.
El fallecimiento de Kiki Camarena se convirtió en algo más que una víctima más de la guerra contra las drogas. Se convirtió en un símbolo, un grito de guerra que perseguiría la política antidrogas estadounidense durante décadas. Sin embargo, la justicia no fue rápida ni permanente. Tras los asesinatos, Quiero Quintero huyó a Costa Rica, donde fue arrestado el 4 de abril de 1985 y extraditado a México. Fue declarado culpable y condenado a 40 años de prisión por asesinato, narcotráfico y delitos conexos, y pasó tiempo en varios centros de alta seguridad, incluyendo el Centro Federal de Readaptación Social, número 1, en Almoloya de Juárez y Puente Grande, Jalisco. Pero incluso tras las rejas, la influencia de Quintero seguía siendo poderosa. Durante 28 años, cumplió su condena, pero la historia estaba lejos de terminar. En una decisión que conmocionó a ambos gobiernos, el 9 de agosto de 2013, un tribunal de apelaciones mexicano lo liberó, dictaminando que había sido juzgado indebidamente en un tribunal federal por delitos estatales. La decisión fue un tecnicismo legal que desató a un monstruo de vuelta al mundo. Esta decisión indignó a Estados Unidos, lo que motivó una nueva orden de arresto federal en México al día siguiente, pero Quintero se había esfumado. Quiero Quintero fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI en 2018 con una recompensa de $20 millones, y se le vinculó con las actividades del Cártel de Sinaloa. Durante casi una década, se convirtió en un fantasma en las montañas, protegido por redes de lealtad y miedo forjadas durante generaciones. La captura, cuando finalmente se produjo, fue tan dramática como su escape había sido esquivo. Fue recapturado el 15 de julio de 2022 en San Simón, municipio de Chua, Sinaloa, durante un operativo de la Armada de México que, casualmente, involucró un accidente de helicóptero que causó la muerte de 14 miembros del personal, aunque las conexiones fueron controversiales. El simbolismo era imposible de ignorar. Incluso en la captura, la muerte parecía seguir a Quintero donde quiera que iba. El proceso de extradición que siguió fue una clase magistral de maniobras legales internacionales. Perdió su apelación final de extradición el 27 de marzo de 2021, allanando el camino para la transferencia a los Estados Unidos. Pero el verdadero impacto llegó con el alcance de lo que sucedió después. El 27 de febrero de 2025, México extraditó a Caro Quintero, junto con otras 28 figuras del cartel, a los Estados Unidos en una de las entregas más grandes de este tipo en una década. Esto no se trataba solo de un hombre, se trataba de desmantelar toda una red de liderazgo criminal. El 28 de febrero de 2025, Caro Quintero, de 72 años, fue procesado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos que incluyen dirigir una empresa criminal continua, tráfico de drogas y el asesinato del agente de la DEA Camarena. Estos cargos se derivan de su liderazgo en el tráfico de toneladas de narcóticos a Estados Unidos y su participación directa en los asesinatos de 1985. Sin embargo, lo extraordinario de este caso no fueron solo los crímenes, sino también lo que Quintero podría enfrentar. Inicialmente, tras la extradición, la Fiscalía estadounidense indicó que Caro Quintero podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua si era declarado culpable, dada la gravedad de los cargos, en particular el asesinato de un agente federal. La pena de muerte no se había descartado definitivamente y, durante meses, pendió sobre el proceso como una espada de Damocles. México suele exigir garantías de que no se solicitará la pena de muerte antes de aprobar las extradiciones, pero en este caso, Caro Quintero se encontraba entre los expulsados sin dichas garantías formales, lo que hacía que la pena fuera teóricamente posible. Para marzo de 2025, el gobierno estadounidense ya estaba considerando activamente la pena de muerte. La tensión en los tribunales durante esos meses era palpable. Aquí estaba un hombre de 72 años, frágil por la edad, enfrentando la posibilidad de ser ejecutado por crímenes cometidos 4 décadas antes. La ironía no pasó desapercibida para los observadores. El hombre que una vez ordenó muertes con un gesto casual de la mano, ahora se enfrentaba a la posibilidad de una ejecución sancionada por el Estado. Esta transformación preparó el terreno para lo que se convertiría en uno de los momentos más emotivos en la historia de la persecución de cárteles, un momento que revelaría cuán profundamente el miedo a la separación familiar podía penetrar incluso en los corazones criminales más duros. Número 1. Las cartas desesperadas del infierno de El Chapo. Los paralelismos entre el drama judicial de Rafael Caro Quintero y la lucha de otro infame jefe del cártel con la separación familiar son innegables. Justo cuando Quintero se enfrentaba a la posibilidad de no volver a ver a sus seres queridos, otra figura legendaria del narcotráfico ya llevaba años viviendo esa pesadilla. Joaquín El Chapo Guzmán,
quizás el líder de cártel más famoso de la era moderna, había estado librando su propia batalla desesperada desde la cárcel, no contra fiscales ni cárteles rivales, sino contra un sistema penitenciario que lo había separado de sus hijas gemelas y su esposa. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, es un conocido narcotraficante mexicano y es líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo. Nacido en 1957 en Sinaloa, México, Guzmán ascendió desde una posición humilde hasta controlar un imperio multimillonario responsable del contrabando de enormes cantidades de cocaína, heroína, metafetamina y marihuana a Estados Unidos y otros países. Al igual que Quintero, su historia es una de poder inimaginable, seguida de una devastación total. El viaje de Guzmán a la prisión estadounidense fue una saga que duró décadas e incluyó algunas de las fugas de prisión más dramáticas de la historia criminal. Guzmán fue arrestado por primera vez en Guatemala, cerca de la frontera con México, el 9 de junio de 1993, acusado de asesinato y narcotráfico. Fue extraditado a México y sentenciado a 20 años de prisión, pero la prisión no pudo contener a un hombre con sus recursos y determinación. Durante su encarcelamiento, continuó dirigiendo las operaciones del cártel mediante sobornos y corrupción, demostrando que el confinamiento físico significaba poco cuando se tenía un imperio a disposición. Su primera fuga se convirtió en leyenda. El 19 de enero de 2001, Guzmán escapó del penal de Puente Grande en Jalisco, México, escondido en un carrito de lavandería, supuestamente con la ayuda de guardias sobornados. No se trató solo de una fuga, sino de una humillación para el sistema judicial mexicano y una demostración del alcance del cártel en las más altas esferas del gobierno y las fuerzas del orden. Esta fuga le permitió reconstruir y expandir el cártel de Sinaloa, convirtiéndolo en una organización más poderosa que muchos estados-nación. Durante más de una década, Guzmán operó con casi total impunidad, convirtiéndose en uno de los hombres más buscados del mundo. En julio de 2009, Guzmán fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York por cargos relacionados con la ley de empresa criminal continuada por contrabandear miles de kilogramos de cocaína, lo que conlleva una cadena perpetua obligatoria. Pero las acusaciones no sirven de nada si no se puede atrapar a la víctima, y Guzmán había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Su recaptura se produjo el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, México, en un operativo conjunto de la Infantería de Marina de México y agentes de la DEA estadounidense. Estuvo recluido en el penal del Altiplano, cerca de la Ciudad de México. Las autoridades mexicanas creían haber contenido finalmente al inatrapable capo. Se equivocaron catastróficamente. El 11 de julio de 2015, Guzmán escapó de nuevo del Altiplano por un túnel de 1,5 kilómetros excavado bajo su celda, equipado con iluminación, ventilación y una motocicleta sobre rieles. La obra de ingeniería fue impresionante, un túnel de casi 1 kilómetro de largo, construido profesionalmente, que conducía directamente desde su celda a una casa más allá de los muros de la prisión. Esto humilló al gobierno mexicano y provocó una mayor presión estadounidense para su extradición. El mensaje era claro: México no podía retener a este hombre. La captura final se produjo el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, durante una redada de la Armada de México que resultó en la muerte de 5 sospechosos. Esta vez, no habría escape. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se opuso inicialmente a la extradición, pero cambió de postura tras la fuga y ordenó a las autoridades que agilizaran el proceso. Estados Unidos finalmente obtendría su premio. El 19 de enero de 2017, exactamente 16 años después de su primera fuga, el Quinto Tribunal Penal de Apelaciones de México en la Ciudad de México denegó las apelaciones finales de Guzmán, dictaminando que la extradición cumplía con los requisitos constitucionales y de los tratados. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos ese mismo día, a su llegada al aeropuerto MacArthur en Long Island, Nueva York. La fecha coincidió con el final de la presidencia de Barack Obama, posiblemente para evitar complicaciones con el presidente electo Donald Trump. El 20 de enero de 2017, Guzmán compareció ante el Tribunal Federal de Estados Unidos en Brooklyn, donde se declaró inocente de todos los cargos. Fue alojado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York bajo máxima seguridad. A diferencia de México, no habría carritos de lavandería, túneles kilométricos ni guardias sobornados. Esta era la máxima seguridad estadounidense, diseñada específicamente para detener a hombres como el Chapo. El juicio que siguió fue un espectáculo sin precedentes en el sistema judicial estadounidense. La selección del jurado comenzó el 5 de noviembre de 2018, con los alegatos iniciales el 13 de noviembre.
El juicio, que duró 3 meses, contó con 56 testigos de cargo, incluyendo 14 miembros del cártel, como Jesús Zambada García y Vicente Zambada Niebla, quienes detallaron los métodos de contrabando, por ejemplo, submarinos, trenes y aviones, y el papel de Guzmán en asesinatos y sobornos. La defensa argumentó que Guzmán era un chivo expiatorio, no el verdadero líder. Los argumentos finales finalizaron el 31 de enero de 2019. Las deliberaciones comenzaron el 4 de febrero. El 12 de febrero de 2019, después de 6 días de deliberación, el jurado condenó a Guzmán por los 10 cargos, incluidos 25 de los 27 delitos predicados, bajo el cargo de empresa criminal continua que conlleva cadena perpetua. La condena fue total, devastadora y definitiva. El 17 de julio de 2019, el juez Brian M. Cogan condenó a Guzmán a cadena perpetua sin libertad condicional, más 30 años consecutivos, y ordenó el decomiso de $12.600 millones por las ganancias del narcotráfico. Guzmán no expresó remordimiento alguno, calificó el juicio de injusto y se quejó del aislamiento. Pero incluso en su desafío, algo se quebró en el hombre que alguna vez fue considerado intocable. La condena de Guzmán fue confirmada en apelación en enero de 2022. Fue transferido a ADX Florence, Colorado, una prisión de máxima seguridad conocida por su aislamiento extremo, donde pasaría el resto de su vida en confinamiento prácticamente solitario. Pero fue desde esta tumba de concreto que Guzmán revelaría la misma vulnerabilidad que Quintero había mostrado en su tribunal de Brooklyn. Desde su sentencia, Guzmán ha escrito múltiples cartas manuscritas, a menudo dictadas y traducidas, al juez Brian Cogan, quejándose de las condiciones carcelarias y solicitando visitas o llamadas con sus hijas gemelas, nacidas en 2011, y su esposa Emma Coronel Aspuro, liberada de la custodia estadounidense en septiembre de 2023 tras cumplir condena por cargos relacionados con drogas. Estas solicitudes ponen de relieve su aislamiento en ADX Florence, donde se encuentra en confinamiento solitario con contacto limitado. Guzmán no tiene otros familiares que puedan visitarlo, ya que su madre y hermanas carecen de visas estadounidenses. Las cartas en sí mismas son documentos desgarradores que revelan el colapso psicológico total de un hombre que una vez controló un imperio.